acompañarnos. Estamos hoy muy felices de poder presentar Piensa Chile sin pobreza. En 25 años de trayectoria desde la Fundación Superación de la Pobreza, hemos desarrollado un compromiso activo con el mejoramiento de las políticas sociales, tanto por medio de nuestro programa de intervención social Servicio País, como también a través de la elaboración de estudios y propuestas en diversos ámbitos. El programa Tesis País, que nace en el 2008 y que hoy nos convoca nuevamente, invita año a año a jóvenes estudiantes de pre y posgrado de diversas disciplinas a desarrollar sus tesis en temáticas de pobreza, desarrollo local, exclusión, vulnerabilidad, inequidad, discriminación, políticas sociales y de integración social, con el propósito de incidir en su formación, motivar, estimular y sensibilizar a nuevos profesionales y especialistas para que se interesen por estudiar y comprender el fenómeno de la pobreza, sus manifestaciones, sus causas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, a nivel regional, y puedan aplicar de esta manera sus conocimientos a problemáticas concretas y propongan recomendaciones que contribuyan a su superación desde una mirada multidimensional. Así, les cuento que la campaña 2020 buscó incentivar investigaciones que aportaran sociales que lleva adelante Servicio País a nivel local a lo largo de todo Chile. Recibimos un total de 177 postulaciones correspondiente a 236 tesistas, 100 para la modalidad de proyecto de tesis y 77 en la modalidad de tesis terminada, desde todas las regiones del país en múltiples temáticas y desde diversas disciplinas, tanto de programas, como les decía, de pre y posgrado, de más de 40 casas de estudio, incluso también de universidades extranjeras. Y hoy estamos, por supuesto, muy contentos y con mucho orgullo nos reunimos para dar a conocer el volumen número 12 de nuestro libro Piensa Chile sin pobreza, que recopila 17 artículos del ciclo 2019 organizados en 7 ejes temáticos que van a conocer más adelante. Estos trabajos de investigación, muy variados por cierto en su naturaleza, abordan aristas tales como las problemáticas de la parentalidad y los roles de género, la valorización del patrimonio biocultural para potenciar estrategias de desarrollo local, propuestas también de cooperativismo para generar desarrollo económico solidario y democrático, entre otros temas. No podemos dejar de agradecer el apoyo crucial que nos brinda el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para realizar este seminario y poder llevar a cabo esta publicación, pero sobre todo también agradecer el compromiso de quienes ponen a disposición sus conocimientos. Muchas felicitaciones a los y las tesistas que dieron vida a esta publicación. También aprovecho de agradecer a tremendos comentaristas que nos acompañan hoy: Mario Radrigán, Anita Peña, María Pía Martín. Muchas gracias por acompañar a nuestros tesistas que van a presentar hoy. Y con este nuevo lanzamiento esperamos seguir aportando a la discusión sobre la pobreza, las políticas públicas, en especial en una época como esta, marcada por importantes procesos de desarrollo, de transformación de la sociedad chilena, donde sin duda resulta impostergable la producción de ideas que vayan nutriendo este debate público y la toma de decisiones. Así que muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, y a continuación voy a dejar con ustedes a nuestra querida Teresa Maffei de la División de Cooperación Público-Privada, del Ministerio de Desarrollo Social, que nos ha acompañado en cada uno de los diálogos país que hemos llevado a cabo este año y que sin duda ha sido una contraparte muy valiosa para nuestro trabajo. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias, Catalina. Antes que nada quisiera felicitar a los jóvenes, mujeres y hombres tesistas por este libro Piensa un país sin pobreza. Esto nos hace pensar a nosotros como instituciones públicas de que la alianza entre la academia y las políticas públicas debe ser cada vez mayor y más intensa, pues no pueden estar divorciadas, las unas se alimentan con las otras. Los cambios que estamos experimentando como país y sociedad necesitan ser escuchados y analizados a la luz de los procesos,
procesos que no son irreversibles y que nos alertan cada día a tener una postura y una convicción como personas y como profesionales. Lo que sucede en el país no está desprovisto de historia ni de contexto, y lo que acontece en términos de demandas sociales es algo que hay que escuchar, acoger, apoyar, es algo que nos involucra a todos y no lo podemos soslayar. Lo que nos espera prontamente en términos de reformas para el país es un relevante proceso, y lo que hemos vivido nos convoca a contribuir a esta democracia aún muy imperfecta. Todos estos desafíos como generación nos deja el compromiso de estar a la altura de lo que las circunstancias nos demandan. Pero para entender la sociedad no solo es necesario estudiar los grandes procesos económicos y productivos, que por cierto son claves. Hay prácticas, comportamientos, relaciones sociales, formas de actuar, dominaciones, pensamientos hegemónicos, micromachismos, microautoritarismos, estereotipos y roles culturalmente reforzados por una sociedad no solamente capitalista ultraliberal, sino además patriarcal. Una sociedad que nos demanda corresponsabilidad parental, paternidad masculina comprometida y amorosa, derechos a gestar y parir hijos en forma natural y no mercantil, derechos reproductivos libres, seguros, sin religión de por medio, derechos a una vida sin violencia ni abusos, a una infancia protegida y afectiva, derechos a constituir parejas en forma libre y tolerante, respetando las condiciones, opciones o identidades de las personas. Estas estructuras inequitativas deberemos transformarlas, y en eso ustedes pueden convertirse en una importante contribución, tanto como apoyar a una sociedad económicamente más justa, y no sea solo para ganar, acumular, que tenemos, pero son recursos limitados que se deben cuidar y conservar y proteger, para así compartir equitativamente y dejar un legado y un mundo sostenible para las nuevas generaciones. Debemos repensar una economía cooperativa, solidaria e inclusiva, en donde el trabajo sea un medio y no un fin, en donde vivir sea para estar sanos y en plenitud, un comercio justo, en donde sean propios a nuestra naturaleza humana y no por una causa de un sistema inequitativo. Esta sociedad debe alcanzar para todos, pero para eso debemos transformarla. Hay que crear un sistema de pensiones sostenible en el tiempo y acorde a los cambios demográficos que experimentamos. Debemos establecer la solidaridad como principio rector de una sociedad que envejece y que requiere que las generaciones jóvenes protejan a las mayores. Solo de esta forma es posible vivir una vejez digna en una sociedad más humanizada. Hay un autor de los 80 llamado Marshall Berman que escribe que todos los sólidos se desvanecen en el aire, y plantea que en la modernidad los seres humanos se verán forzados a reconsiderar sus condiciones de existencia y sus relaciones sociales. Berman define la modernidad como una unidad en desunión, una vorágine en perpetua desintegración. Plantea que la modernidad es una forma de experiencia vital en la que todo se percibe como cambiante y que nada permanece en su sitio y todo lo que hay se transforma, lo que podría entenderse como la dialéctica en la disciplina de la epistemología. Desde que trabajo en políticas públicas me interrogo si debemos creer en la calidad y en la filantropía. Debemos creer en que un grupo minoritario de personas digan, ya basta de ganar plata, de destruir la naturaleza, de endeudar a los más pobres. Dejemos eso y seamos solidarios. Pero así no funcionan las cosas, eso ya lo hemos aprendido. La sociedad no es justa por mera bondad, pues se trata de justicia y no de caridad. Pensar que quizás es el fin del egoísmo y de la propiedad privada, y de ser así sería el fin de una sociedad antagónica, el fin de la pobreza, el odio, el racismo, el de la destrucción del medio ambiente. Y aunque las lecciones de la historia llevan a pensar que la bondad y el bien común no le llegan como señala cualquiera, que el lucro, el robo y la explotación no se acaban con las experiencias dolorosas que nos da la vida, ya que parece que a pesar del sufrimiento colectivo, siempre hay quienes creen que no tienen suficiente, que buscan hacer crecer sus inversiones, sus empresas,
sus ganancias, ya no como forma de estar plenos en la vida y de dar trabajo a nuestros compañeros, sino para vivir, ni para vivir con dignidad, sino como una forma de enriquecimiento personal, privado y acumulativo. No podemos olvidarnos de las lecciones de la vida. Como decía Pablo Milanés, el carro lleva su historia y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. No se trata de defender un dogma o un marco teórico en abstracto. Se trata de construir una sociedad sobre la base de la experiencia y el conocimiento y de hacer crecer a un ser humano que perdone los errores de la historia, pero que al mismo tiempo aprenda de la historia. Nuevamente retomo a Bartman. Vemos cómo las máquinas dotadas de la propiedad maravillosa de hacer más fructífero el trabajo humano provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. El dominio del ser humano sobre la naturaleza es cada vez mayor, pero al mismo tiempo se convierte el ser humano en un esclavo de él mismo. Por lo tanto, una clase de seres humanos nuevos debe ser capaz de resolver las contradicciones de la modernidad, el superar las presiones aplastantes, los fenómenos sobrenaturales, los abismos personales y sociales, en medio de los cuales estamos obligados a vivir. Nunca nadie imaginó que podríamos experimentar un escenario como este, estar a puertas de cambiar la Constitución del 80, estar bajo un estallido social sostenido y prolongado, con feroz represión, con miles de inmigrantes por el país buscando una vida mejor, con una pandemia global de un virus sin vacuna y sin cura conocida, con más de la mitad del mundo confinado. Y aquí estamos. Son ustedes los convocados a interpretar esta parte de la historia. Pensemos un país sin pobreza, pero con contenido, sin ingenuidad, con ideas potentes, con experiencias, con propuestas para este nuevo Chile que queremos. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Teresa, de verdad, muy, muy inspirador cada una de las palabras que nos has brindado esta tarde. Para continuar, voy a dejar con ustedes a Diego Weinstein, que él es nuestro coordinador del programa de Tesis País y el encargado de que todo esto está sucediendo también hoy día. Adelante, Diego. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Catarina. Muchas gracias, Teresa, también por tus palabras. Claro, les damos la bienvenida oficialmente a este nuevo seminario de la serie Diálogos País. Claro, yo soy Diego Weinstein, coordinador nacional del programa Tesis País de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Como fundación hemos querido tomar la oportunidad que nos da el formato online en este contexto de pandemia y hemos querido juntar en estos Diálogos País a diferentes personas que esperamos enriquezcan nuestra reflexión en diversos temas importantes. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en esta iniciativa y a nuestro media partner Diario Ciudadanos de Mi Voz. Los fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos que presenta día a día nuestro país nos hacen pensar en los múltiples desafíos que enfrentan sus habitantes en diversas áreas, donde el conocimiento y la investigación son claves para co-crear estrategias para superar la pobreza y trabajar en oportunidades para el desarrollo en todos los ámbitos. En estos años hemos podido observar y ser testigos de grandes tesis y trabajos investigativos que vislumbran un Chile mejor, así como otros que visibilizan problemáticas y entregan posibles soluciones para estas. En el último tiempo, el programa Tesis País ha ido fomentando la investigación en territorios aislados o segregados, priorizando investigaciones aplicadas, que pretenden generar soluciones para distintos territorios y sus comunidades. Para esto, se ha ido generando una alianza, una red con académicos y casas de estudios a lo largo del país. En esta línea, esperamos profundizar aún más para la próxima campaña de reclutamiento tesista en 2021. En esta ocasión, hemos invitado a un panel de lujo, como lo anticipaba Catalina, quienes nos entregarán luces respecto a sus investigaciones y nos aportarán sus conocimientos y reflexiones en cada uno de los 3 bloques que tenemos para hoy. En esta nueva conversación de Diálogo País que hemos denominado Piensa Chile sin Pobreza, Tesis País 2020. Antes de invitar a nuestros panelistas, les queremos mostrar un breve video donde hablamos sobre el trabajo del programa Tesis País. Los dejamos con el video. Hace 25 años que nuestros profesionales Servicio País trabajan codo a codo con las comunidades más aisladas de Chile. Dispersos en 16 regiones y 100 comunas del país, estos jóvenes quieren construir un Chile más justo y equitativo para todos y todas. A través de estos años, además,
hemos recogido conocimiento de los diversos territorios en los que hemos trabajado y hoy todas esas investigaciones son realizadas por el área de propuestas país de nuestra fundación. ¿Quieres saber más? Hoy les contaremos de qué se trata Tesis País. Todos los territorios rezagados del país sufren diversas brechas sociales y problemas propios derivados del aislamiento, del cambio climático o de los profundos cambios en sus modos de vida que miles de familias han tenido que realizar en pocos años. Otra brecha importante se da también en el ámbito de la investigación académica. Si conociéramos mejor esos problemas, las políticas sociales podrían abordarlos de mejor manera. La Fundación contribuye a esta tarea y por eso implementa hace más de una década la iniciativa Tesis País, para así aumentar la cantidad y variedad de las investigaciones que se desarrollan en zonas rurales, aisladas y rezagadas. En interés mayor podemos ir compartiendo los documentos. Mi trabajo de artículo se llama Cooperativas de Ahorro y Crédito, democratizando la banca en la región de Valparaíso. Mi nombre es Pedro Gil Castillo, soy ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María, pero esta tesis además fue hecha en conjunto con un profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Aprovecho de agradecerles a ellos y también a Mauricio Rosenblut por haber guiado este proceso de escritura de artículo. Y también es un honor estar con Mario Radrigán acá, uno de los grandes referentes del cooperativismo, donde además me apoyé para crear mi tesis en su momento. Para comenzar e introducir un poco, me gustaría decir y comentar qué son las cooperativas. Las cooperativas son instituciones conformadas por personas que buscan un objetivo que va más allá de un fin económico. Esto uno podría decirlo de varias instituciones, ¿no? No es lo único que las diferencia. Lo que las diferencia en general de otras instituciones de empresas es que son gestionadas democráticamente. ¿Qué significa eso? Es que las personas, independiente del capital que tengan adentro de la institución, tienen el mismo poder de decisión, tienen el mismo voto, a diferencia, por ejemplo, de las sociedades por acciones, donde el accionista mayoritario tiene un mayor poder de decisión sobre el accionista minoritario. Es decir, las cooperativas son mucho más horizontales. Las cooperativas en general en Chile no son tan conocidas o no han sido tan conocidas, y esto es una opinión, también basada un poco en lo que pudimos investigar en el proceso, es que nunca han sido parte de un proyecto político de ningún gobierno, al menos desde Allende hasta antes de Michelle Bachelet I. Obviamente en dictadura también decae fuertemente el proceso de participación en organizaciones territoriales de distinto índole. No es así hasta quizás, bueno, Frei Padre hace un gran impulso al cooperativismo en Chile, y luego con Michelle Bachelet I se empieza a retomar este camino. De hecho ahí también está Mario Radrigán con el DAES, el nuevo DAES, la nueva ley de cooperativas, y actualmente con este gobierno también se ha impulsado el cooperativismo en sectores que quizás son más rurales, también como una estrategia de desarrollo económico y local, ¿no? Este trabajo se basa en las cooperativas de ahorro y crédito, que en muy pocas palabras son bancos, ¿ya? Pero son bancos cooperativos. En el fondo, como decía la definición inicial, son bancos, por así decirlo, pero que tienen un fin más allá de lo netamente económico. Un dato interesante es que, a pesar de que las cooperativas de ahorro y crédito, como las otras cooperativas en Chile, no son tan masivas, por así decirlo, tenemos la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Latinoamérica y el Caribe, que es Copeuch, ¿ya? Y a partir de esta pequeña introducción nacen algunas preguntas, tensiones, que es, por ejemplo, ¿por qué no han podido desarrollarse las CACs, que son las cooperativas de ahorro y crédito, como otras industrias? ¿Por qué no son tan conocidas? Es así que el objetivo general de este artículo es generar un diagnóstico que determine las fortalezas y los desafíos
que enfrentan las CACs y permita reflexionar sobre su aporte en el desarrollo local y la superación de la pobreza. El trabajo que realicé está basado en 3 grandes corrientes teóricas. Obviamente la primera es la teoría de administración clásica, esto es una tesis de ingeniería civil industrial, pero también buscamos qué había de las cooperativas en Chile. En ese momento, el año 2014, no había tanto, mucho de ello está escrito por Mario Radrigán nuevamente, CIESCOP, el DAES, la DAES, y la tercera línea es la relación persona-dinero, que es muy interesante porque aquí nos empezamos a cuestionar esta área que es la más allá de lo económico, cómo nos relacionamos con una institución que es financiera, ¿no? Este trabajo que duró cerca de un año, realizamos cerca de 400 encuestas, 406 por ser exacto, distintos focus group a 46 personas en cooperativas de ahorro y crédito de la región de Valparaíso. ¿Ya? Esto no es un estudio representativo, las conclusiones que sacaremos acá son del grupo que pudimos entrevistar. La primera gran rama de resultados son los resultados más cuantitativos, donde hay algunos datos interesantes que nos permitirán quizás después hablar un poco más en extensión. Por ejemplo, cerca del 55% de las personas encuestadas son mujeres, y de estas personas encuestadas, el 80% pertenece a un nivel socioeconómico medio o bajo. Ahora, ¿para qué ocupan los productos de las CACs? El 27% de las personas ocupa los créditos para cubrir gastos de educación y un 25% lo ocupa para pagar temas médicos y de salud, ¿ya? No todas las personas piden créditos de forma regular. De hecho, cerca de un tercio de ellos, un 29,7%, nunca ha solicitado uno. Y de este grupo, el 72% dice que nunca ha tenido la necesidad. Y ahí viene esta parte de la discusión de que, en el fondo, ¿por qué hay usuarios de las cooperativas de ahorro y crédito? Y así llegamos al primer resultado del área más cualitativa, que vamos a hablarles a través de discursos que representan a otros. El primero dice así: yo llegué por un tema crediticio y en atención a algo muy importante. Me gustaría hacer hincapié en relación a la apertura crediticia que tiene la cooperativa, que absorbe en alguna o en gran medida a la gente que tiene problemas para entrar en la banca tradicional. Y eso es súper importante. Cuando tú tienes una necesidad crediticia y no eres sujeto de crédito en la banca tradicional, la cooperativa es la ayuda. Así que llegué pidiendo dinero. Aquí la discusión interesante es que, claro, las cooperativas efectivamente son más inclusivas que la banca tradicional o la banca retail, porque ayudan a bancarizar a la población que no es aceptada en otros lados sin necesariamente cobrar mayores intereses. Y esto se explica porque hay una política de riesgo que es más flexible en las cooperativas que son fiscalizadas por un ente o otro. Las cooperativas más pequeñas tienen una flexibilidad mayor en su política de riesgo. Ahora, ¿por qué se quedan las personas en las cooperativas de ahorro y crédito? Porque podrían cambiarse a otras, ¿no? Y esto es algo que fue un poco fortuito a través de que la tesis y este trabajo fue en Valparaíso. Hay mucho compañerismo, eso es lo bonito. Existe el respeto, porque más que mal, unos con otros, todos hemos navegado en algún momento. Navegamos juntos o estuvimos en el mismo buque. Por eso es que todos solidarios, ni un problema. Esto claramente es un testimonio de alguien de los navales, y esto nos permite mirar con otro prisma a otras organizaciones, a otras cooperativas, donde era muy importante la cohesión interna de la cooperativa. Es decir, uno no va por un servicio, sino que va porque también se siente parte de un grupo en que se siente similar, ¿no? Por ejemplo, hay otras cooperativas que son de barrios o que nacen al alero de la iglesia. Hay una cohesión interna interesante. Ahora, uno se preguntará, bueno, ¿las cooperativas más grandes van perdiendo esto? Hay una tensión, ¿no?, entre la participación o el crecimiento o el sentimiento de cohesión interna versus crecimiento. A través de este testimonio vamos a conversar un poco. A lo mejor por el crecimiento se han ido dejando muchas cosas de lado. Por ejemplo, aquí se hacía antes una charla cuando el socio ingresaba. Tenía que venir con tiempo, o sea, no ingresaba por el crédito, ingresaba porque era necesario ahorrar. Saber que en algún minuto, si necesitaba, iba a pedir un crédito acá. O sea, se hacía parte de una familia. Eso es lo que se dejó de hacer hace muchos años, porque la gente quiere la plata e irse. Esto se liga con lo anterior, ¿no? En el fondo hay un sentido de pertenencia al interior, hay una familia, y yo tendería a creer, y a partir un poco de las reflexiones de esto, es que las cooperativas al crecer mucho parecieran perder este sentimiento de cohesión.
pero además hace un guiño a la forma en que nos relacionamos hoy en día, de la inmediatez, de que queremos solamente ir a sacar un crédito, queremos el dinero y ya está, ¿no? A partir de estas principales líneas de investigación, que claramente se profundizan en el artículo más completo, pues los invito a revisarlo si quieren, hacemos las conclusiones en torno a 3 grandes pilares que se centran en las CACs, las cooperativas de ahorro y crédito, como en estrategias de desarrollo. El primero es que las CACs aportan en la superación de la pobreza multidimensional, ya que no solamente son más inclusivas que la banca tradicional, sino que dan un espacio de participación vinculante. Es decir, yo participo y mi voz puede modificar, en conjunto con otras, el destino de la institución a la que yo pertenezco. Esto, por ejemplo, Max Neff diría que genera satisfactores sinérgicos, da satisfactores a necesidades, satisfactores positivos, que son varios a la vez, ¿no? Los otros 2 puntos, la desconcentración de capital y la descentralización territorial, participan de un cierto círculo virtuoso. Al desconcentrar el capital, se lleva capital humano a otros lados, quizás a comunidades que no cuentan con servicio o que cuentan con poco servicio, y la descentralización territorial va aumentando la capacidad de desconcentrar el capital de esos territorios. Esto, por ejemplo, se puede ver en cooperativas de ahorro y crédito como Kume Moñien en Lago Budi, que ha realizado ya esto con anterioridad. Y por último, las recomendaciones, a partir de lo que pudimos investigar nosotros, están basadas en 3 grandes líneas o en 3 pilares. La primera es la política de creación. ¿Qué tipo de cooperativas estamos creando? Yo siempre digo que las cooperativas son la expresión de un sentimiento asociativo previo. Si vamos a querer formar cooperativas, crear cooperativas desde cero, hay que reforzar el alma. Las cooperativas no son la solución para todo, pero si queremos fomentar el cooperativismo, hay que también fomentar la cohesión interna, ¿ya? La segunda línea, la focalización y tamaño. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen que ser lo suficientemente grandes para ser competitivas, que otorguen productos que sean interesantes, pero también pequeñas para mantener el nivel de cohesión que hablamos antes, que les permita dar este servicio o este sentimiento de más allá de lo económico. Y por último, la información para crecer. Si queremos que las CACs sean parte de una estrategia de desarrollo territorial o nacional, se requiere disminuir estas brechas que hoy en día, en la época de la información y la era digital, son tan importantes. Las cooperativas necesitan dar este salto hacia un mayor manejo de información y de compartir información también con sus usuarios. Creo que me pasé en un minuto, pero eso es mi presentación. Quería agradecerles mucho por esta oportunidad y por el honor también de estar con estos grandes expositores. Eso, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Ahora vamos a dar paso a Mario Rodrigán para que dé un comentario sobre la exposición de Pedro. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Agradecido de la invitación y de la Fundación de Superación de la Pobreza para participar en esta actividad de presentación de tesis país y de Piensa Chile sin Pobreza. Partir agradeciendo a todo el trabajo de Pedro en el desarrollo de su tesis y también del artículo presentado en el marco de la iniciativa de la Fundación. Y siempre hay que comentar que Chile, lamentablemente, se caracteriza porque se investiga muy poco sobre la temática de cooperativa. Y también es interesante constatar que en el ámbito que hay más investigación en Chile, investigación regular, año a año, precisamente es en el marco de tesis de estudiantes de pregrado y posgrado. Si uno quiere encontrar información e investigación que vaya fluyendo en el marco de la temática de economía social y solidaria, economía social y cooperativa, un espacio importante son las tesis. Y creo que hay también una conexión muy interesante, muy importante que buscar con el ámbito universitario y con el ámbito académico y también con la energía, la motivación, la búsqueda de profesionales jóvenes que ven en la temática de la economía social y cooperativa un campo tanto de investigación como de desarrollo profesional. Y también
me gustaría comentar en términos generales, digamos, que es curioso porque en el discurso de los promotores de la economía social y cooperativa en Chile y a nivel internacional, siempre se hace referencia que es un modelo, una herramienta de un tipo de organización y empresa con vocación social y orientada al desarrollo de sus socios, sus familias y las comunidades. Pero resulta paradojal que en Chile prácticamente no haya investigación en el ámbito cooperativo específicamente que guarde relación con una reflexión sobre el impacto del modelo cooperativo en estrategias de superación de la pobreza. No existe. Yo, por lo menos los últimos 30 años, conozco solamente otra tesis que se ha enfocado específicamente a ver el vínculo entre el rol del modelo organizacional y empresarial cooperativo como una herramienta orientada a disminuir la desigualdad y a superar las condiciones de pobreza, tanto material como inmaterial. Y por lo tanto creo que aquí hay una reflexión interesante que hacer y también algo que es escaso a nivel mundial. También a nivel mundial. A nivel mundial, en América Latina existe bastante investigación sobre el tema de cooperativa, muy poca en el ámbito de su relación como una herramienta, como un elemento para la superación de la pobreza. Ahora, viendo específicamente al tema de la tesis y al trabajo realizado por Pedro y también el artículo que él hace una síntesis de su tesis, creo que es muy importante destacar que es una tesis que aplica una metodología bastante robusta y que a su vez levanta información que en el ámbito cooperativo genérico y en el ámbito específico del cooperativismo de ahorro y crédito es muy difícil de encontrar. No hay... y Pedro lo habrá visto cuando desarrolló su trabajo, hoy día no hay con qué comparar los resultados del trabajo de Pedro. Y eso en sí le da un tremendo valor a la tesis, un valor, digamos, fundamental, un valor, por decirlo así, de información que es primicia en muchos casos, pero también a uno lo hace pensar que hay mucho por hacer. La metodología es muy robusta, una metodología que apuntó a levantar información de socios, de los directivos de las cooperativas y también de sus técnicos profesionales y ejecutivos, con 3 herramientas metodológicas. Habitualmente, mucho en Chile se investiga simplemente aplicando una encuesta, simplemente aplicando una entrevista, simplemente aplicando un focus group. Y ahí se sacan grandes conclusiones. Aquí, en el caso de Pedro, levantó información en un trabajo que me consta que fue muy arduo, muy complejo también. La dinámica de las cooperativas tampoco es simple, tampoco es cosa de tocar el timbre y que a uno corran a abrazarlo y a darle un abrazo por lo que uno está haciendo. Habitualmente también ahí hay algunos problemas de trabajar mucho hacia adentro. Ahora, a mí me interesaría destacar un par de temas, digamos. Al año 90, en Chile, habían 290.000 socios de cooperativas de ahorro y crédito. 290.000 socios hace 30 años, en el minuto del retorno a la democracia. Y hoy día bordea el 1.800.000 socios. O sea, en la práctica, se ha multiplicado por 6 la base societaria de las cooperativas. Y ahí hay algo que es muy importante tratar de explicarse. No hay estudio que busque o que tenga datos certeros que complementen el trabajo que ha realizado Pedro en su tesis para ver por qué en un contexto mundial teñido por la globalización, en Chile particularmente por un modelo extremadamente neoliberal, como ya se comentó al inicio de este evento, de este seminario. ¿Qué es lo que explica que los chilenos y chilenas
más del 50% de los socios de cooperativas de ahorro y crédito son mujeres, exactamente el 53% de los socios son mujeres, y de las colocaciones se acerca al 65%. Es el doble de las colocaciones que tiene la banca. ¿Qué es lo que explica que haya en un modelo neoliberal, en un contexto de globalización, en un sector financiero internacionalizado, muy activo, muy concentrado, que los chilenos y chilenas opten por el modelo cooperativo de manera creciente? Y el estudio de Pedro va dando pistas a esto, va dando señales que nos permiten decir por qué esto está presente, por qué esto crece, incluso en condiciones que uno podría decir que son inhóspitas. Quiero también hacer referencia a que hay una serie de sectores en el ámbito cooperativo que han tenido políticas públicas expresas de fomento, incluso históricas, en el ámbito campesino, en el ámbito del empleo, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la energía, en el ámbito del agua potable, y otros que incluso lo siguen teniendo, y uno de los pocos sectores que no ha tenido en su relación con las políticas públicas ningún programa expreso de fomento para fortalecer ha sido el de ahorro y crédito. Y hoy día prácticamente el 80% de la base societaria que tiene el cooperativismo en Chile es ahorro y crédito. Habla muy bien de esta capacidad de autogestión y de ir claramente contra la corriente y de batirse con sus propias uñas. Yo creo que eso es súper importante, y ver lo que planteaba Pedro, y las preguntas que se abren cada vez que, y él mismo lo hace en su tesis. Ya yo voy terminando, tengo 10 minutos, y me quedan 2. Cada vez que, y él lo plantea, cada vez que uno termina un trabajo al que le ha puesto mucho tiempo, dedicación, también pasión, y que ha abierto camino, surgen nuevas preguntas, surgen nuevos desafíos. ¿Cuál es la relación que tiene el sector de cooperativismo, ahorro y crédito con el ámbito de la microempresa, con el fomento productivo? Cuando uno saca las cuentas, después de Banco Estado, la banca de proximidad, los servicios financieros de proximidad para la pyme están las cooperativas de ahorro y crédito. Está Banco Estado, microempresa, y después está el cooperativismo de ahorro y crédito, dando la cara al pequeño productor, al taxista, al comerciante, a la mujer que desarrolla su actividad en su casa, al campesino, a la pesca artesanal. Los temas de género, los temas de descentralización de territorio, las cooperativas de ahorro y crédito tienen mucho más socios en regiones que en Santiago, proporcionalmente. Entonces creo que aquí hay un desafío enorme. Pedro abre camino, busca respuestas, entrega luces y genera una cantidad de reflexión muy importante. ¿Cómo medir los impactos reales? ¿Cómo medir los impactos reales diferenciales? Del retail, de la banca del retail, de la caja de compensación, del banco comercial en relación a las cooperativas. ¿Cómo apostar por ciertos modelos frente a otros? Pero también en términos de la gestión, de la gobernanza. ¿Cuán atractivas están siendo las cooperativas de ahorro y crédito para los jóvenes? ¿Cuán capaces son de atraer nuevas tecnologías? ¿Cuán capaces están de soportar su desarrollo en base a las aplicaciones móviles? Tenemos muchos desafíos, y yo vuelvo, y con esto termino, tenemos muchos desafíos, y el trabajo de Pedro en el ámbito de la investigación del sector cooperativo, específicamente de ahorro y crédito, es un tremendo aporte. Avanza temas que se habían descuidado, pero también es un tremendo desafío para seguir profundizando en preguntarnos y respondernos cómo hacer mejor las cosas y cómo el modelo cooperativo se adapta a la realidad contemporánea, pero también es una apuesta de futuro. Eso. Muchas gracias. Y felicitaciones una vez más para Pedro y su trabajo. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por presentar hoy en este seminario tu trabajo, y a ti, Mario, por entregar tus comentarios, reflexiones, experiencias frente a esta investigación de alta relevancia, como hemos estado conversando. Muchas gracias a este primer bloque. Bueno, antes de dar paso a la siguiente presentación, al segundo bloque, que los invitamos a seguir conectados, no desconectarse, los vamos a invitar a ver el siguiente video a continuación.
En los últimos 12 años, la iniciativa ha reclutado a más de 380 estudiantes en todas las regiones y en diversas disciplinas. De estos estudios, el 95% abordan problemáticas regionales locales en comunas urbanas segregadas, así como también comunas rurales aisladas y apartadas que requieren investigación. El objetivo es que estudiantes de pre- y posgrado de las más diversas disciplinas y de cualquier casa de estudios superiores realicen sus proyectos de tesis con la Fundación. ¿Cómo es esto? Se trata de que investiguen sobre los fenómenos sociales, económicos, culturales y naturales, entre otros, que ocurren a nivel local, regional o nacional, con el propósito de aportar a la comprensión de las manifestaciones y causas de la pobreza. ¿Y con qué se pone la Fundación? Cada estudiante, además de tener al profesor guía de su propia casa de estudios, es acompañado por un tutor o tutora de la Fundación en todo su proceso de investigación y de elaboración del artículo resumen, que puede ir publicado en la edición anual de las mejores tesis país. Además, si se postula en la modalidad proyecto de tesis, puedes tener un aporte económico. ¿Quieres conocer a algunos de nuestros más recientes tesistas? Les recordamos que si tienen dudas o consultas, los invitamos a escribirlas a tesispaís@superacionpobreza.cl y prontamente les vamos a dar nuestras respuestas. También se las vamos a hacer llegar a nuestros panelistas, comentaristas, todo lo que alcancemos hoy día en este seminario. La segunda conversación de hoy será de la mano de Elda Jara, socióloga, magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción, quien presentará su trabajo Gestar y parir con derechos, el caso de la atención en salud materna de las mujeres pehuenche en la red asistencial de Alto Biobío, Santa Bárbara y Los Ángeles. Muchas gracias por acompañarnos, Elda. Para comentar esta investigación, tenemos a una gran invitada que entregará sus comentarios y reflexiones de este trabajo. Nos acompaña Anita Peña, directora ejecutiva de la Corporación Miles. Muchas gracias, Anita, por tu disposición a participar de este seminario. Adelante, Elda. Gracias, Diego, por la presentación. Agradecer la oportunidad a la Fundación. Anita, muchas gracias por comentar mi trabajo hoy. Es un honor para mí tener esta posibilidad. Pero sobre todo agradezco a las mujeres que participaron en mi investigación. Ellas compartieron conmigo experiencias íntimas de su proceso de gestación y parto, así es que espero estar a la altura y haber hecho uso respetuoso de esta información. Bueno, comienzo entonces. Como les comentaba Diego, mi tesis se titula Gestar y parir con derechos, y esta es una investigación que se hizo el año 2018 en 3 establecimientos de la red asistencial del Servicio de Salud Biobío. Primero, es necesario conocer el contexto en que las mujeres pehuenche las mujeres de Latinoamérica que tienen descendencia indígena acceden a la salud materna, ¿ya? Tenemos que entender que acá hay una situación de vulnerabilidad, hay índices de pobreza altos, hay ruralidad y aislamiento geográfico. Por ello, las mujeres en Latinoamérica que tienen descendencia indígena generalmente presentan barreras para acceder equitativamente a los servicios de salud materna, ¿ya? Y servicios de salud pertinentes culturalmente y con capacidad resolutiva. El caso de la comuna de Alto Biobío no es muy diferente. Ya acá en Alto Biobío hay alta población indígena, es un territorio cordillerano de difícil acceso, existen altas tasas de pobreza y de manera muy interesante para esta investigación, el año 2015, hubo un índice de natalidad muy alto, que efectivamente fue el mayor del país, lo que hace poner atención, ¿cierto?, a las condiciones a las que las mujeres pehuenche, en este caso, están accediendo a los servicios de salud materna, ¿ya? Así es que nos preguntamos en esta tesis, ¿ellas efectivamente están accediendo a los servicios de salud? ¿En qué condiciones? Y están siendo
consideradas sujetas de derechos culturales en este proceso. Por eso, los objetivos de la investigación se propusieron analizar las percepciones y representaciones de las mujeres pehuenche Alto Biobío sobre su experiencia como usuarias de la red de salud. Por eso indagamos las condiciones en que las mujeres acceden a estos servicios, analizamos la valoración de su propia experiencia y su percepción sobre el estado del cumplimiento de derechos culturales por parte de los establecimientos de salud. El marco teórico que utilizamos en esta investigación tiene que ver con conceptos de interculturalidad, con los marcos de derecho de acceso a la salud, con derechos sexuales y reproductivos y los derechos culturales de las mujeres indígenas. También vimos temáticas de interseccionalidad y determinantes sociales de la salud que nos permitieron conocer el contexto en el que las mujeres indígenas, en este caso, acceden a los servicios de salud materna. La metodología que se utilizó en este estudio fue cualitativa, principalmente está basado en las experiencias de las mujeres, pero también incluimos relatos de los funcionarios de los 3 establecimientos de salud. Ahora, los resultados primero tienen que ver con una descripción del funcionamiento de la red asistencial. Esto es importante conocerlo porque acá ponemos en contexto el proceso que viven las mujeres pehuenche para poder acceder a los diferentes establecimientos de salud de la red. Primero, comienza este proceso en Alto Biobío, donde las mujeres realizan su control gestacional en las postas de salud rural y en el CESFAM. Esta comuna cuenta con 8 postas de salud rural y un CESFAM. En este proceso, ellas pueden estar acompañadas de su comunidad, de su familia, y vivirlo de una manera más cercana a sus conocimientos culturales, ¿cierto? Sin embargo, a la semana 37 de gestación, recordemos que la gestación dura aproximadamente 40 semanas, en la semana 37, las mujeres deben trasladarse al Hospital de Santa Bárbara, que es la comuna más cercana, que está a 50 kilómetros aproximadamente. Allí las mujeres pueden hospedarse en el hogar intercultural de esta comuna y también pueden esperar el trabajo de parto y poder acceder a una sala de parto intercultural, lo que ellas valoran efectivamente, pero la mayoría de las mujeres deben trasladarse al Hospital de Los Ángeles. Entonces, una vez desencadenado el trabajo de parto, las mujeres son nuevamente trasladadas. Hay una posibilidad de que ellas puedan quedarse en Santa Bárbara solamente si tienen un parto inminente, ¿ya? Entonces son nuevamente trasladadas a Los Ángeles, donde está el hospital de mayor complejidad de la provincia. Y hay que entender esto en un contexto en que el objetivo, digamos, de la política nacional de salud es que los partos sean centralizados en los establecimientos de mayor complejidad. Por lo tanto, es una política para reducir mortalidad materna, ¿ya? En este contexto, las mujeres vivencian su proceso de gestación y parto como un proceso que lo viven en soledad, dolor y miedo. Así es como ellas lo han manifestado. La experiencia de las mujeres nosotros las hemos llamado gestar en la cordillera y parir en la ciudad, porque es un constante viaje, una constante transición, donde también la atención que brindan estos servicios de salud se ve fragmentada. Vemos que hay establecimientos que trabajan con un concepto de interculturalidad, bastante programado, ¿cierto? No son iniciativas aisladas en este caso, pero esta atención se ve fragmentada con el constante cambio de equipos de salud y de establecimientos. Ahora, es importante conocer cómo se comprende la interculturalidad desde los equipos de salud, ¿ya? Y han confluido en estos relatos dos concepciones que tienen que ver con que la mujer pehuenche es un sujeto de derechos universales,
Entonces, como tienen derecho a acceder a los servicios de salud materna como todas las mujeres. Y por otro lado, vemos también que existe esta comprensión de que las mujeres pehuenches, además de poder acceder a todos los servicios de salud a los que acceden las mujeres, pueden también acceder a servicios que sean respetuosos de sus derechos culturales, ¿ya? Es importante conocer esto porque la concepción que tengan los equipos de salud al respecto va a influir directamente en la pertinencia cultural de los servicios de salud y en la experiencia directa de las mujeres, ¿ya? Finalmente, los resultados nos indican que se da un cumplimiento parcial a los elementos esenciales del derecho a la salud en todas sus formas, ¿ya? Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, tienen que existir estas 4 condiciones para que una política sea considerada como una política basada en derechos: la disponibilidad, la calidad, y la aceptabilidad y la accesibilidad. Y en este caso existen establecimientos cercanos para ofrecer estos servicios de salud en salud materna, pero son de baja complejidad, no son resolutivos. Existe acceso restringido a las iniciativas culturales, es decir, existen estas iniciativas culturales, son valoradas de forma positiva por las mujeres, pero en ciertas condiciones, ¿ya? Y la interculturalidad, por lo tanto, no es una política permanente. Está en ciertos establecimientos fortalecida, ¿cierto? Se trabaja constantemente, pero una vez que las mujeres son trasladadas a los establecimientos de mayor complejidad, entonces esas políticas se fragmentan, no tienen continuación. Por otro lado, hay un acceso limitado, si bien el límite más evidente es el límite geográfico, también hay un límite económico y cultural. No hay que olvidar que estamos hablando de mujeres que viven en una situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Hay índices de pobreza altos y estamos hablando de mujeres que pertenecen a un pueblo indígena y que, por supuesto, tienen diferentes significados y conocimientos al respecto. Dentro de nuestras conclusiones, una de las más importantes es que estas iniciativas interculturales han sido importantes, pero no integran los conocimientos culturales en toda la red, no integran a las familias y a la comunidad, que son una red de apoyo importante para las mujeres pehuenches en este proceso, no favorecen el acompañamiento, y este es un tema muy sentido por las mujeres, y las experiencias son aisladas, ¿cierto? Volvemos a esto de que que se fragmenta la atención en salud intercultural, en salud materna, entonces finalmente no se le da una continuidad. Las mujeres no están haciendo uso efectivo de la totalidad de las prestaciones de salud materna debido a las dificultades, a las difíciles condiciones de acceso a los establecimientos de salud de mayor complejidad. También hay un tema con el carácter obligatorio de los traslados, ¿cierto? Ahí las mujeres también han hecho notar que se requiere, ¿cierto?, un espacio de mayor autonomía, y para eso falta mucha información, ¿ya? Se requieren estrategias que consideren las condiciones territoriales y culturales, que hayan recursos para facilitar el traslado de las mujeres y instancias formativas efectivas. Y a esto salude a Chile Crece Contigo, ¿cierto?, que es una de las políticas que está vinculada a esta temática. Ahora, de manera muy importante, hacemos la recomendación de planificar el proceso del acompañamiento del parto. Ya las mujeres, como les comentaba, ellas resienten este tema. Es muy importante favorecer el acompañamiento en el parto. Hay investigaciones recientes que demuestran que el acompañamiento es primordial para favorecer experiencias positivas en el parto y, por supuesto, en los procesos que vienen después, el puerperio, donde se pueden presentar problemas con la lactancia, problemas con la salud mental de las mujeres, y eso efectivamente repercute en la salud de los recién nacidos.
Por lo tanto, el acompañamiento es algo muy importante y para ello se recomienda coordinar entre los centros de atención este tema, fortalecer el rol que tienen las facilitadoras interculturales en los establecimientos, también fortalecer el vínculo que tienen los establecimientos con la familia y la comunidad, y por supuesto, tener que la mujer tenga la opción de decidir de forma autónoma quién es la persona de confianza que puede acompañar estos procesos. También es muy importante seguir con la investigación en esta temática. Aún está son investigaciones que son recientes, es una temática de interés que es contemporánea, ¿cierto? Entonces, se recomienda una evaluación ex ante y ex post, ¿cierto?, de la implementación de las medidas que se pudiesen implementar, y también la incorporación de las mujeres usuarias en los procesos de planificación y evaluación de estas políticas, porque actualmente se incluyen mujeres pehuenche en los procesos de planificación, pero no siempre de las usuarias mismas. Y ese es un problema que se evidenció en esta investigación. Es necesario que ellas sean parte de los procesos de planificación de las políticas y desde allí pueden comenzar a ser sujetos de derechos culturales en todo este proceso. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Elda. Damos el pase a Anita Peña. Muchas gracias. Como Corporación Mile agradecemos la invitación de la Fundación para la Superación de la Pobreza, a ti especialmente, Diego, por coordinar este trabajo, y a ti, Elda, por una investigación tan bonita y tan cuidada, y sin lugar a dudas es un aporte para el conocimiento situado. Para poder ajustarme en los tiempos escribí un texto, así que lo voy a leer para que podamos después tener una conversación incluso por el chat. Gestar y parir con derechos. Es una investigación que abre preguntas respecto de las políticas sociales desde su diseño, implementación y evaluación, y la representación de los sujetos sociales en cada una de estas etapas, desde el análisis de las experiencias de maternidad de mujeres pehuenches que se atienden en la red de salud Alto Biobío, Santa Bárbara y Los Ángeles. Elda analiza y realiza una rigurosa reflexión que al finalizar la lectura de su trabajo me pregunté: ¿son las políticas basadas en los derechos suficientes para garantizar la justicia reproductiva? Desde los estudios feministas que toman la metodología de la interseccionalidad para analizar los derechos sexuales y reproductivos, emerge la crítica respecto de las limitaciones que viven las mujeres y los cuerpos gestantes para decidir sobre su cuerpo, sobre los determinantes socioeconómicos que impactan en el nivel de acceso a la salud, o como bien explica Elda, cómo el racismo y el clasismo también son estructuras que tensionan las posibilidades de gestar y parir dignamente. Este paradigma de la justicia reproductiva toma conciencia de los contextos, las experiencias y las estructuras de opresión que intervienen en limitar o prohibir un ejercicio real de la autonomía reproductiva. En el contexto y los sujetos que Elda analiza, las mujeres pehuenches que se atienden en la red asistencial del Alto Biobío comparten su experiencia y testimonios cuyos aportes son clave para las políticas sociales. Desde la crítica feminista a las políticas sociales advierte una falla en dos sentidos. Primero, porque las mujeres han sido instrumentalizadas para la supervivencia, reforzando así su dependencia en el espacio doméstico. Y segundo, porque no se ha compensado las desventajas que las mujeres experimentan en la esfera de lo público. Esto ocurre, según Harley Dean, porque la arquitectura original de los estados neoliberales se definen sus políticas en la consideración de la norma patriarcal, que impone que solo los varones son quienes generan el ingreso principal, dividiendo así el trabajo productivo del reproductivo. Esta racionalidad patriarcal o machista, podríamos decir, permea las definiciones de lo político. Por ello, Mary Lengan y Leona Onstead declaran que las mujeres y los hombres son vistos por el Estado y sus políticas con los lentes de la división sexual del trabajo, donde el lugar de subordinación sigue siendo un lugar con un claro registro de género, de raza y de clase.
Es así que para Ruth Lister, los pueblos indígenas son considerados ciudadanías de segunda categoría, lugar que se ha agudizado en el contexto del capitalismo global y la depredación de los bienes comunes debido a la economía extractivista. Con todo, la tesis de Elda profundiza en preguntas claves para los feminismos y la justicia reproductiva. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades reales para gestar y parir con derechos en un contexto donde la implementación del Convenio 169 de la OIT sigue siendo una deuda? ¿O cómo es posible garantizar políticas de reconocimiento si el diseño sigue siendo top-down, sin una lectura de los territorios y sus pueblos? Elda también, con su arrojo admirable, plantea recomendaciones que ponen a las políticas sociales de tercera generación al frente. Por ejemplo, la formación de monitores acompañantes en el proceso de gestar y parir retoma las estrategias de los feminismos populares de los 70 y 80, y desde esa misma experiencia histórica hemos aprendido que de los procesos de institucionalización de un saber popular, y en el caso de la investigación de Elda del saber ancestral, es clave que se fortalezca la autonomía y la autodeterminación, pues la sola incorporación del saber ancestral en las políticas presenta el riesgo de la apropiación de esos saberes y, en el peor de los casos, del despojo de esos saberes. De ahí que también me parece un hallazgo importante de la investigación de Elda el impacto de los fundamentalismos religiosos en las comunidades pehuenches. Por ejemplo, la religión evangélica desincentiva ciertas prácticas por considerarlas ajenas a sus creencias y como una manifestación no querida por el Dios cristiano, situación que se vincula con el olvido y abandono de las prácticas medicinales pehuenches. También refleja en casi la extinción de las parteras o puñen y el chefe. Los fundamentalismos religiosos, junto a la persecución del oficio de partería y la institucionalización de este saber médico, ha limitado, siguiendo a María Soledad Zárate, este espacio vivido solo entre mujeres, parturientas y parteras. A este factor, Elda asume en su investigación los testimonios recopilados por Andrea Salazar, que señala, y cito, «Es muy difícil encontrar comunidades donde se practiquen partos domiciliarios en la actualidad, producto de la política invasiva y de que efectivamente el Estado ha puesto todo al servicio de la atención del embarazo y el parto». Además agrega, no se permite el parto en domicilio. En este momento los equipos dicen que están como en el 98% del parto intrahospitalario, porque hay una red de obligatoriedad para que se cumpla la normativa. Fin de cita. Uno de los relatos que nos comparte Elda por parte de las mujeres pehuenches señala: «La matrona manda una ambulancia a buscarme, que ya tenía que irme al hogar de la madre campesina de Santa Bárbara, y yo no me quise ir. Le dije que no. Entonces se fue la ambulancia sin mí para abajo. Sí, yo no fui, no quise. Yo decidí no ir. Hice lo que quise y no fui, y a eso luego no fui más a los controles, pero lo que sí, fui muy cuidadosa y a mi familia me acompañó en eso. Yo sabía que era un riesgo, pero sabía que mi mamá tenía la suficiente experiencia para que me apoyara, y ahí me fui al hospital cuando ya la guagua estaba por nacer». Claudia, madre pehuenche. Con todo lo dicho, retomo la pregunta. ¿Son las políticas basadas en los derechos suficientes para garantizar la justicia reproductiva? No por sí solas. Los derechos son un marco de información que requieren de una lectura de las realidades territoriales y experiencias particulares, porque sin esa lectura, más que un derecho, pasan a ser un acto que reproduce lógicas coloniales, o un deber impuesto, como bien dice Claudia en su relato. Estandarizar las políticas sin la participación o consideración de la evaluación de las mujeres que la viven están destinadas al fracaso y a reproducir un eventual daño. Esto abre un punto de cuestionamiento importante frente al debate que iniciaremos el próximo año. Como Corporación Miles, hemos planteado la necesidad de que una nueva constitución debe reconocer el derecho a la salud integral, y en ello los derechos sexuales y reproductivos son un marco indispensable. La tesis de Elda, que se encuadra en las tesis País 2020, Piensa Chile sin pobreza, es un aporte sustantivo para plantear preguntas y propuestas que permitan construir un Chile digno y sobre todo para avanzar en materializar una justicia reproductiva real para todas las mujeres. Muchas gracias, Elda. Gracias, Anita. Muchas gracias, Anita. Tenemos un minutito más si quieres
complementar aparte de lo que leíste, Anita, que está muy interesante, si quieres complementar algún mensaje más para Elda, para redondear, tenemos un minutito todavía. Yo le daría la palabra a Elda, porque algo que me parece muy interesante de las investigaciones hoy día, en que además considera los paradigmas desde la metodología feminista, es cuando se construye un conocimiento que es situado, y en su tesis Elda también habla de que qué es lo que la moviliza a realizar a su investigación es también su experiencia de madre. Entonces creo que ahí hay un aporte situado muy significativo y creo que esas son las investigaciones con sentido, y precisamente avanzan en generar un proceso de investigación súper cuidado, donde la persona con la cual se está investigando, en este caso las mujeres, no son un objeto de la investigación, sino un sujeto de la investigación. Y cuando tocamos temas que son tan delicados y muchas veces también con historias de violencia, cuando hablamos de la sexualidad y la reproducción, claramente ahí hay que tener una ética súper, súper cuidadosa. Así que, Elda, a mí me encantaría como cederte, si tenía 2 minutos, hablé yo uno, otro a ti, para poder, también que puedas comentar algo al respecto. Sí, bueno, efectivamente decidí hacer esta investigación primero por mi experiencia, porque conocía también el contexto de Alto Biobío y me interesó bastante conocer las condiciones en que las mujeres pehuenche acceden a estos servicios de salud. Fue también un proceso bastante compartido. El yo ser madre me permitió también poder presentarme ante ellas, no como una investigadora externa, ¿cierto? Porque muchas veces desde la academia llegamos con todo nuestro conocimiento a invadir sus intimidades, y eso permitió también que pudiésemos conversar en mayor confianza. También el tema de la ética fue importante. Esta investigación tuvo que pasar por todo el proceso del Comité de Ética del Servicio de Salud Biobío. Por lo tanto, se tomaron bastantes resguardos para poder elegir a las personas que participaron de la investigación. Sobre todo, se cuidó que no fueran usuarias que en ese momento estuviesen siendo parte del proceso de gestación. Ya eran mujeres que sus hijos ya tenían aproximadamente 7 años o más, porque también tenía que ver con los tiempos en que Chile Crece Contigo se estaba implementando y la experiencia de la sala de parto intercultural en Santa Bárbara. Así es que también ahí hubo un trabajo bien cuidado, como dices tú, con respecto al tema de la ética. Uh-huh. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Elda, por presentar el día de hoy, tu trabajo, y a ti, Anita, por tu disposición a entregar tu experiencia, tu reflexión en este seminario. Muchas gracias a las dos. Gracias. Antes de dar paso a la última presentación, les vamos a invitar a ver el siguiente y último video. Durante 2019, Tesis País recibió 79 postulaciones, de las cuales 52 fueron seleccionadas, 26 de pregrado y 16 de posgrado. Estos trabajos provinieron de 25 casas de estudio diferentes. Las regiones con más tesis seleccionadas fueron Valparaíso, Biobío, Tarapacá y Antofagasta. El 33% de las investigaciones estuvo focalizada en territorios y comunas con un nivel de aislamiento alto crítico, según la Subsecretaría de Desarrollo Regional. También el programa busca abrir instancias de divulgación de estos estudios para así generar discusión sobre los nuevos conocimientos levantados. Para esto, realizamos seminarios y encuentros a lo largo de Chile durante el año. A la fecha, ya se han publicado 11 volúmenes del libro Piensa Chile sin pobreza y 19 volúmenes de la serie Piensa tu región sin pobreza, que reúnen artículos destacados de los tesistas. O consultas, los invitamos a escribirlas en tesispaís@superacionpobreza.cl. Y bueno, llegamos ahora al último bloque de nuestros tesistas y comentaristas de esta jornada, de este seminario. La última conversación de hoy va a estar en manos de Marion Stock, quien es geógrafa de la Universidad de Chile
quien presentará su trabajo Cadena Global de Producción de Salmón Atlántico post-crisis del virus ISA, anclaje espacial y transformaciones territoriales en la región de los lagos y el sur de Chile. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Marion. Para comentar este trabajo tenemos a nuestra última gran invitada. Nos acompaña María Pía Martín, coordinadora académica del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, MGPP, quien entregará su reflexión y comentarios frente a esta investigación. Muchas gracias, María Pía, por estar hoy acompañándonos. Adelante, Marion, con la presentación. Muchas gracias, Diego. Bueno, como les mencionaba, mi nombre es Marion, yo soy geógrafa de la Universidad de Chile. Agradecerle a Ricardo Álvarez, que fue el tutor en este artículo, y gracias también por esta oportunidad de poder compartir los resultados con ustedes. Bueno, para empezar, me gustaría situar el estudio en la región de los lagos que podemos ver en la cartografía. Les pido que pongan atención a esa línea roja que se ve a mano derecha, que es la red vial, la ruta 7, de la que vamos a hablar en un momento, y primero partir contextualizando la problemática. Bueno, en Chile predomina en ciertos lugares la economía extractiva, que es un modelo de acumulación capitalista que se basa en la explotación de la naturaleza. En este sentido, el salmón se ve como un commodity que es aprovechado por las industrias salmoneras compuestas por las empresas grandes y también proveedores, quienes lo pasan por un proceso productivo, ¿cierto? Y que este es determinado a través de la cadena global de producción, que es la que define cuáles van a ser las etapas de este proceso. Todo esto permite el anclaje espacial de la industria salmonera en el territorio y que se pueda generar este proceso de acumulación de capital en la región de los lagos. ¿Qué es lo que pasa en el año 2007? Se encuentran en algunos lugares, algunos centros de cultivo de la región de los lagos, el virus ISA, que es la anemia infecciosa del salmón, que afecta a peces cultivados en el mar, en este caso el salmón del Atlántico, y que provoca importantes mortalidades, las cuales se pueden ver en la siguiente imagen, que es la etapa de crecimiento. Esto genera grandes pérdidas económicas en las cosechas marinas y aumenta también la dependencia hacia los préstamos de los bancos. Todo esto genera un escenario de crisis, tanto económica como sanitaria y normativa, que alcanza los niveles perceptivos de una crisis y que impulsa, ¿cierto?, a que hayan modificaciones en las actividades productivas de la industria. Es decir, luego del virus ISA fue necesario pensar en la reestructuración de la cadena de producción, y eso conllevó una reestructuración espacial, tomando en consideración que esta se posiciona en ciertos lugares del territorio. Bueno, acá hay dos títulos que pueden como situarnos también en ese momento. Marine Harvest es una empresa que tiene un gran potencial en la región y que dice que, bueno, plantea más despidos, la economía de la región también cayó, y lo importante de esto es estas dos gráficas que podemos ver acá, que lo que hacen es indicarnos que efectivamente el subsector de agricultura, caza y pesca alcanza entre un 19 y un 25% de la ocupación regional. Es decir, esta crisis impacta profundamente en lo que fue la economía y también los puestos de trabajo. En relación a eso, la pregunta de investigación que se plantea es cuáles son los efectos del anclaje espacial de la industria salmonera durante un periodo de postcrisis, y bueno, ahí el objetivo general fue analizar los cambios en la cadena global de producción, y los objetivos específicos, identificar cuál es la reestructuración, las transformaciones territoriales producidas y cómo estos dos se vinculan mediante el anclaje espacial. Como marco teórico, lo importante de comprender es que el anclaje espacial permite el movimiento y la expansión de capital a través de infraestructuras materiales, como las cadenas globales de producción, con cada una de sus fases productivas, y las redes globales que interconectan, ¿cierto?, los nodos y las localidades. Entonces, si nosotros pensamos en una empresa como un nodo en una localidad, muchas empresas se interconectan entre sí, y ahí hay que agregarle la variable multiescalar, es decir, se relacionan empresas no solamente nacionales, ¿cierto?, sino que también en fases ya de comercialización con otros lugares a nivel internacional. Acá solamente mostrarles lo que fue el marco metodológico. Fue un método mixto y se utilizaron instrumentos para obtener datos cuantitativos y cualitativos. Ya pasando a lo que fueron los resultados y los hallazgos, bueno, en este diagrama, los que están en color, son las etapas de cada fase que fueron
más reestructurada luego de la crisis. Y esto fue importante de identificarlo porque nos permite entender cómo funciona la empresa al momento de responder a la crisis, que es algo que no solo no sabe. Entonces lo primero fue que, si antes los peces para la reproducción, en particular las ovas, eran traídas desde de forma internacional, ahora se producen de forma local. Hay un cambio en la smoltificación, que es el proceso que se produce en ríos y en lagos, ahora se impulsa que se haga en tierra. Lo más importante fueron los cambios en la etapa de engorda, que vamos a ver a continuación, así como otros cambios que podemos ver también, por ejemplo, en la etapa de comercialización, donde podemos identificar en este gráfico que no solamente luego de la crisis que se da entre los años 2007 y 2010, no solamente se recupera la industria, sino que también aumenta bastante el nivel de exportación que se hace. Asimismo, hay nuevas formas de distribución y hay una apertura y expansión de los mercados, y en particular mencionar Brasil, que antes era un mercado que quizás no era tan apreciado por los distribuidores locales. Sobre la reconfiguración territorial, partir con la configuración de los barrios salmoneros. Esto se hizo a partir de la Ley General de Pesca, que se modifica, y lo que hace finalmente es determinar la constitución de barrios salmoneros. Acá podemos ver en la región de los lagos y Aysén, que se supone que esto podía contener, ¿cierto?, que esta crisis pudiese volver a darse. Esto también hay que considerarlo como anclaje material de la industria en el espacio, asumiendo también que es el borde costero y que de ahí también se producen otras actividades. En ese momento se constituían 62 barrios salmoneros. Sobre la infraestructura para la conectividad, como les mencionaba antes, era importante acordarnos de la Ruta 7, que ellos también la llaman Ruta Salmonera, que esa ruta se genera para que ellos puedan expandirse. O sea, todo esto se trata de poder generar una macrozona salmonera, lo que va determinando un modelo de ordenamiento territorial para la engorda del salmón, o sea, para poder seguir poniendo jaulas de salmón en el mar, y que si bien se limitaron las concesiones en lo que fue la región de los lagos, y pasa a ser una región más asociada a un polo de desarrollo tecnológico, sigue siendo el punto de partida hacia el sur austral. Otro hallazgo importante, y esto ya en relación a los proveedores como puntos de anclaje empresa-territorio, fue el alto impacto sobre las firmas de capital regional. Algunos efectos que podemos mencionar son que tuvieron que tomar, por ejemplo, distintas formas para poder sobrepasar la crisis, tuvieron que integrarse con otras empresas del mismo rubro, cambiar de ámbito de negocio, cerrar la empresa, etc. Otra cosa que podemos mencionar fue también la apertura de otras áreas de trabajo a propósito de la crisis, como fueron los laboratorios de factoring. Menciono esos dos en particular porque respondieron y tuvieron un rol importante para poder sobrepasar la crisis. Y por último también mencionar cuáles fueron las instituciones estatales más presentes, que fue Corfo, Innova Chile, ProChile y Cercotec, que en relación a lo que fue las pymes, pusieron a disposición nuevas líneas de financiamiento, desarrollo de conocimiento y la internalización de proveedores para la exportación. Ya pasando a lo que son las conclusiones, se puede evidenciar que efectivamente hay una relación entre la reestructuración de la cadena global de producción de salmón y la reconfiguración espacial. La relación empresa-lugar sí está representada por los pequeños proveedores quienes ven en la industria en ese momento una oportunidad, y que son quienes canalizan y dan coherencia a esta estructura capitalista a escala local. Y también se evidencian los efectos de las decisiones y las revisiones de los actores públicos y privados. Algo importante también de ver son, qué ha pasado ahora con la industria. En el 2012 quizás mencionaban que ya habían olvidado la crisis, pero también siguen habiendo ciertas dudas, ¿cierto? O sea, hay estudios y también en los años que han venido, esto ya es este año, se han detectado la presencia del virus ISA en centros de cultivos de Magallanes y así también como en Aysén. Para poder terminar, si bien los datos de la CACEN 2015 y 2017 no nos permiten aseverar que la pobreza que puede haber en el territorio se debe a la industria, sí nos permite preguntarnos cuál es el aporte real en la disminución de la pobreza local y cuál va a ser en las otras regiones en las que se está expandiendo, considerando que la industria ha estado bastantes años en la región de los lagos y aún así, al año 2015 y 2017 podemos ver que supera
el índice de pobreza multidimensional del país. Para terminar como conclusiones, propongo estos conceptos de gobernanza, bienes comunes y la nueva constitución, que ya es un hecho. Y lo planteo porque es importante que hoy día pensemos en el desarrollo regional considerando la voz de todas, todos y todes, los actores que conviven en ese territorio, y que no sea solamente la hegemonía productiva de las industrias las que determinen hacia dónde va a ir el desarrollo regional. Más aún considerando que es vital la relación entre los procesos productivos y la población local. Una oportunidad para hacer esto es la nueva Constitución, ya que nos permite repensar, en primer lugar, el principio de subsidiariedad del Estado, de subsidiariedad, y aparte rol del Estado en las regiones. Y una forma de hacerlo puede ser a través de un proceso de gobernanza que permita que converjan actores desde gestiones más comunitarias y desde una misma posición de poder, considerando que hoy día son las asimetrías de poder y las desconfianzas las que generan territorios desiguales, vulnerables y empobrecidos. Eso sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marion, por tu exposición muy clara. Damos la palabra a María Pía Martín. ¿Estás con tu micrófono en silencio? Estoy mute. Bueno, muchas gracias por la presentación, Marion, a la Fundación Superación de la Pobreza, por haber invitado a comentar esta muy interesante tesis. Y quisiera, en primer lugar, valorar el aporte que hace este programa a pensar, Tesis País, a pensar un Chile sin pobreza, como dice, ¿no es cierto?, su título, su invitación, de la cual la tesis de Marion se hace cargo, poniendo un foco específico y particular en un actor que no se estudia mucho desde una lógica de acumulación de capital, desde una lógica de los impactos territoriales, como es el enfoque que propone Marion. De manera que aquí yo creo que hay un aporte que hace esta tesis, en parte también muy vinculada a la lógica de Tesis País de romper el centralismo investigativo, de aportar con datos, con masa empírica, con antecedentes, con investigación sobre vastas zonas del país que no conocemos, que no tenemos suficiente análisis o reflexiones sobre los fenómenos sociales, económicos, culturales que ocurren en esos territorios. A mí me llamó mucho la atención recogiendo datos de Tesis País que el 95% de las tesis son en regiones, lo cual es un elemento muy importante para expandir y también desarrollar conocimiento. También quisiera destacar, ¿no es cierto?, el aporte de la tesis de Marion en abordar las inequidades socioterritoriales a partir de los impactos que genera una empresa, y como la salmonera, como la industria salmonera, y las cadenas de valor que se van produciendo también en el marco de una economía globalizada como la chilena. De manera que a partir de una amplia recopilación de datos, yo creo que esta tesis tiene una riqueza metodológica también, aborda encuestas, entrevistas, observación participante, recopilación bibliográfica, hace recopilación también de información de prensa, de manera que estructura con un análisis de múltiples de datos, estructura muy bien qué es lo que ocurre con la empresa, y no solo con la gran empresa, sino que también recoge la voz, como señalaba recién Marion, de los proveedores, que son en una relación, lo anoté en alguna parte, si son 10 empresas, los proveedores son 1000.
de manera que los proveedores son esta amplia red social que se construye a partir del nodo empresa y que se construye fundamentalmente con eje en el territorio. Aquí de la tesis propone, ¿no es cierto?, también un análisis de los distintos, muy minucioso de los distintos actores que están vinculados a esta empresa. Analiza también actores provenientes de la academia, actores provenientes de las empresas bioquímicas, ¿no es cierto?, que producen los remedios para las enfermedades de los salmones, ¿no es cierto? Analiza las normativas, analiza el conjunto de políticas públicas que permiten, ¿no es cierto?, el desarrollo de esta industria. La tesis concluye que se dan regulaciones a partir de la crisis que sufrió la industria salmonera, ¿no es cierto?, con colaboración público-privada, que el impacto que hace es que efectivamente lo recoge bien la tesis, la empresa acepta ciertas regulaciones medioambientales básicamente, pero también hay una configuración de esas regulaciones en que la gobernanza se da con actores que tienen mucha desigualdad en la distribución del poder. Y la empresa, que es la principal proveedora de empleo en la región, es la que tiene mucho mayor peso a la hora de enfrentar las salidas. De manera que si bien se aceptan regulaciones iniciales, ¿no es cierto?, sobre todo medioambientales, se reconfiguran las concesiones, pero lo que hace la empresa es expandirse hacia el sur austral. Hace unos meses tuvimos un evento en Punta Arenas en que había un amplio rechazo ciudadano de distintas organizaciones, sobre todo medioambientales, a la instalación de industria salmonera, ¿no es cierto?, en los fiordos australes. De manera que aquí la industria extractiva de alguna manera también genera condiciones en que se configuran, ¿no es cierto?, un daño medioambiental, pero que no se repara. No hay responsabilidad sobre ese daño medioambiental, ni tampoco si la industria se relocaliza en otro sector, hay, ¿no es cierto?, un impacto positivo necesariamente para los habitantes. Se identifican aquí dinámicas entre economía, instituciones, sociedad y la producción del espacio territorial. De manera que creo que es una tesis que vale la pena leerla, porque tiene un enfoque que no es usual, que hay escasa investigación respecto de qué sucede con la industria y con sus impactos, ¿no es cierto?, en la configuración territorial y en la configuración de cómo se va negociando e implementando la instalación de la industria en regiones y particularmente una industria extractiva como la salmonera, como también nos ocurre con otro tipo de industrias como la industria minera, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un desafío pensar a partir de esta tesis cómo debiera construirse el desarrollo en nuestro país, y a partir de eso es que me surgen algunas reflexiones. Creo además que una tesis es interesante cuando uno se hace preguntas sobre la tesis. Entonces yo leía y dije, ok, nosotros hemos sido un país muy orgulloso, incluso lo señala la misma tesis, de haber alentado la instalación de estas empresas en lugares donde había una pobreza muy, muy importante cuando se instalaron, como en las regiones del sur, de manera que efectivamente se logró generar empleo.
pero la pregunta que viene, bueno, ¿qué tipo de empleo? Las cifras que mostraste recién, ¿se logra superar la pobreza? ¿Cuál es el trade-off entre la instalación de una empresa extractiva y el daño medioambiental? ¿Cuál es la utilidad, la producción que genera, la utilidad en términos económicos que genera para la propia industria, y cuáles son los beneficios económicos que se generan para sus trabajadores, cadena de proveedores? ¿Cuál es el valor público que hay detrás de la instalación de políticas públicas de colaboración público-privada y qué impacto tienen en el territorio? Son preguntas que se me fueron generando a partir de la lectura de esta tesis. Y me preguntaba yo si ser el segundo productor del mundo tras Noruega nos deja en una buena o mala posición. A lo mejor Noruega produce con estándares medioambientales y normativa laboral y de reconocimiento del impacto territorial de la industria, que es mucho más igualitario en términos de los beneficios que genera para el conjunto de los actores del sistema, que no es el caso en Chile. Entonces ese orgullo pasa a ser, al mostrar los impactos, sobre todo medioambientales y los efectos de la industria, quizás en parte en una vergüenza de tener un país cuyo desarrollo se basa fundamentalmente en los commodities y en industria extractiva. Creo que también ahí hay una apelación al rol del Estado subsidiario, que por medio de estas alianzas público-privadas permite este anclaje espacial de la industria y estas nuevas regionalidades, ¿no es cierto?, con la expansión de las macrozonas salmoneras. Uno también, cuando conversábamos con Marion respecto de su tesis, esta ruta del salmón, yo le decía, en el Biobío existe la ruta de la madera. Entonces uno se pregunta, ¿la inversión pública para quién es? Y hay una pregunta que es central, nuclear en el análisis de políticas públicas, es quién gana y quién pierde con una política pública. Por lo tanto, es un análisis el que se hace en la tesis, que nos invita a mirar no solo las regulaciones, sino quiénes son los beneficiarios finales de la política pública. También en esta tesis yo quiero terminar con dos reflexiones. La primera, y desafíos, digamos, en virtud del eje que nos pone esta tesis en el desarrollo productivo, extractivo y basado en commodities que tenemos como país. El primero es un desafío de gobernanza local. Global, quiero decir, en este siglo XXI nosotros estamos enfrentando serios problemas respecto del cambio climático, y no solo del cambio climático, sino que el desarrollo de una economía del conocimiento con una transformación revolucionaria tecnológica, de la cual como país también tenemos que hacernos cargo al mirar cómo estamos desarrollándonos nuestra economía. El surgimiento del cambio climático también va a tener importantes cambios en la gobernanza global, que van a obligar a poner al centro el desarrollo, al ser humano en el desarrollo, y las empresas ya no van a estar exigidas solamente por sus regulaciones internas o la responsabilidad social empresarial, etcétera. Van a estar también reguladas en torno a cómo van a impactar en el medio ambiente, cómo van a producir, cuánto carbono van a emanar, y por lo tanto también todas las reglas del comercio y la economía van a estar también, creo yo, muy afectadas por reglas que van a hacer que estas empresas extractivas, yo creo que van a entrar en una obsolescencia bastante rápida, porque las exigencias de productividad van a ser vinculadas a la economía verde y a las bajas en las emisiones
emisiones de carbono, especialmente en un marco, como así lo ha establecido, de restablecimiento de los acuerdos de París. Entonces creo que aquí hay un desafío muy importante en términos del desarrollo de la industria y de la economía en el país. Y un segundo desafío tiene que ver con la gobernanza a nivel local. Y ahí me engancho con algo que señaló Marion. A nivel local, nosotros estamos en un pleno proceso de discusión de la Constitución, de cuáles van a ser los derechos que van a incluir, y si nosotros incluimos, por ejemplo, en nuestra Carta Constitucional el derecho al medio ambiente, van a ir cambiando en cadena el conjunto de políticas públicas y regulaciones que van a tener que estar vinculados y ser consistentes con lo que se apruebe en la nueva Constitución. De manera que ahí toda la lógica subsidiaria del Estado y también esta lógica ultranza de protección de la propiedad privada va a ser cuestionada, creo yo, y va a implicar impactos en cómo vamos a desarrollar nuestras políticas públicas. También impactos en los ámbitos de descentralización, discusión en la Constitución, y va a configurarse, ¿no es cierto?, también del cual se extrae salmón, minería, bosque o para las forestales, etcétera, sino que por una multiplicidad de actores en que también se van a estructurar no solo nueva gobernanza política, sino que se va a reestructurar la participación de los actores en la definición de las políticas públicas, y por lo tanto los arreglos políticos institucionales también van a tener que generar incentivos, dinámicas de distribución del poder que sostengan, ¿no es cierto?, un cambio en las reglas institucionales que determinen dinámicas territoriales incluyentes, lo cual es un desafío enorme para el conjunto de políticas públicas, especialmente en este marco de debate en las reglas de gobernanza local a través de la Constitución. Bueno, muchas gracias María Pía y Marion por sus conceptos, por sus comentarios, por sus exposiciones. Bueno, no terminé de hacer todas las presentaciones de los panelistas, de los comentaristas. Importante recordar también que María Pía Martín es parte del directorio de la Fundación, eso no lo queríamos dejar de mencionar. A su vez también, como tuvimos a Mario, que es el director, digamos, del Ejecutivo Coordinador del Área de Investigación y Estudio de CESCOP, del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Santiago, y Anita Peña, directora ejecutiva de la Cooperación Miles, a su vez también de todo lo que hayamos ya presentado de María Pía, de sus otros cargos, pero también no queríamos dejar de decir que era parte de nuestro directorio de la Fundación. No sé, Marion, si quieres hacer algún comentario de los últimos 30 segundos, un minutito, que teníamos poquito tiempo, antes de cerrar este último bloque. No, solamente hay espacio, me parece muy interesante lo que para reflexionar sobre hacia dónde nos puede llevar este marco de estudio y también todo lo que nos queda hacer para la nueva Constitución. Ojalá sea todos los actores lo más diverso posible, donde todos y todas podamos participar y decidir qué tipo de territorios queremos construir, y ojalá que no sean territorios más vulnerables y más empobrecidos de los que tenemos hoy día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marion, por presentar el día de hoy tu trabajo, y a ti, María Pía, por tu disposición a entregar tu experiencia y reflexión en este seminario. Muchas gracias a la Fundación por invitarme. Un orgullo ser parte del directorio y también de tener la oportunidad de conocer los distintos trabajos investigativos que se presentaron acá, ¿no es cierto? Muy interesantes todos y muy diversos, lo cual habla muy bien de este programa de Tesis País, de abordar distintas temáticas, todas generando aperturas, nuevas reflexiones, nuevas preguntas, que es justamente lo que necesitamos como sociedad
sobre todo pensando en hacer un país más justo, menos excluyente y más respetuoso de las personas y sus territorios. Bueno, con este último bloque vamos terminando el seminario Piensa Chile sin pobreza, Tesis País 2020. Estos 3 trabajos presentados y comentados en el día de hoy forman parte de los 17 artículos compilados en el libro que estamos presentando y lanzando el día de hoy, que se llama Tesis País 2020, Piensa Chile sin pobreza. Este libro ya se encuentra disponible en nuestra página web para su descarga gratuita y en el link que ustedes tienen aquí en los comentarios del chat de lo que estamos presentando aquí en Facebook Live. Ustedes pueden ya descargarlo de forma gratuita, completo, en PDF. Ahí están todos los autores, obviamente, de este libro fueron tesistas del programa Tesis País durante el siglo 2019-2020. Los invitamos a descargar el libro, a leerlo, a difundirlo. Por supuesto que ahí pueden profundizar en todo lo que han planteado Pedro, Marion, Elda. Ahí ustedes pueden descargar completo el artículo, leerlo completo, ver su bibliografía, todo lo que ustedes gusten. Y también, si quieren, también incluso pueden acceder a las tesis mismas de los autores si quieren profundizar más, porque sabemos que hay varios investigadores en estas 3 grandes temáticas, junto entre los otros 7 ejes que presenta el libro articulando estos 17 artículos. Les recordamos que los diálogos país se llevarán a cabo hasta fin de año. Pueden informarse siempre en nuestros próximos eventos en nuestra página superacionpobreza.cl. El próximo seminario de diálogos país, el último de este año, es Innovaciones del voluntariado en tiempo de crisis, este jueves 3 de diciembre, también a las 17 horas. Se pueden incorporar aquí por Facebook Live. Y por último, comentarles que con estos seminarios y programas, como lo es Tesis País, la Fundación Superación de la Pobreza continúa con su compromiso de aportar para la construcción de un país sin pobreza. Un país más justo también se construye desde la investigación con sentido, aportando conocimientos, evidencias, nuevas miradas y propuestas, así como recomendaciones concretas sobre temas de alta relevancia para el país y sus diversas comunidades a lo largo del territorio. Les damos las gracias a todos los panelistas, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a los diarios ciudadanos de Mi Voz y por supuesto también muy especialmente a todas las personas del equipo técnico que nos acompañaron y nos ayudaron en esta transmisión, a Karina Yatzer, Alexander Ruiz, Natalia, Fabián, que nos ayudaron muchísimo para que toda esta transmisión llegara a todos ustedes y espero la hayan podido aprovechar en este formato online. Nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias.